compañeros todos. Entonces, en el tema previo que habíamos hablado, habíamos comentado sobre una patología muy frecuente que produce acidosis metabólica, que era la cetoacidosis, ¿no? La cetoacidosis diabética. Ahora vamos a hablar sobre una patología que también provoca un disturbio en el medio interno. Esta es la patología del diestrés, que clásicamente vamos a verlo nosotros como una acidosis de tipo respiratoria. Recordarán muchos de los presentes, muchos de los colegas, que en tiempos de la pandemia, pues los pacientes que estaban en ventilación mecánica, fruto de la ventilación mecánica protectiva, llegaban a ser niveles de acidosis bastante altos, y es que una de las características del diestrés es la acidosis respiratoria. Pero para ello, primero tenemos que entender qué es el diestrés, ¿no? El diestrés, pues, es una enfermedad que de reciente publicación, no hasta los años 60, el doctor Asbaugh, que era un médico militar, era un médico militar destacado en la guerra de Vietnam, comenzó a ver este tipo de enfermedad en los pacientes, en los soldados que iban a la guerra y que regresaban a los campamentos politraumatizados. Y él veía que fruto del shock o de las múltiples contusiones, de las heridas que ellos tenían, ellos presentaban una complicación a nivel respiratorio, con pulmones, con compromiso en ambos pulmones, que se asemejaba al síndrome de diestrés respiratorio de los recién nacidos y que se caracterizaba con hipoxemia, sin necesariamente estar comprometida la función respiratoria. Estos pacientes que llegaban a los campamentos, no es que ellos tuviesen alguna patología pulmonar o tuvieran una lesión pulmonar, no, ellos tenían otro tipo de lesiones, otro tipo de contusiones, pero en el campamento, en los hospitales, ellos presentaban esta complicación. Entonces, así que el doctor Asbaugh lo publica, ¿no? Hace su publicación y menciona, ¿no?, que era parecido esta presentación al diestrés respiratorio de los recién nacidos, en el cual veía una placa de rayos X, compromiso pulmonar bilateral, en alas de mariposa. Desde entonces ya la hemos estudiado bastante en la pandemia. Recordad que los pacientes con COVID-19, ellos hacían diestrés respiratorio. Sabemos que el diestrés es una enfermedad, OARS, es una enfermedad que se caracteriza básicamente por lesionar la unidad alveolo capilar por distintos tipos de injuria. Puede ser por un aumento en la permeabilidad pulmonar, y se va a caracterizar por inflamación pulmonar, que va a aumentar el peso del pulmón. Va a haber pérdida de tejido pulmonar ventilado. Y también se sabe que se acompaña con hipoxemia aguda e infiltrados bilaterales. Entonces, esta enfermedad tiene cierta mortalidad, tiene una mortalidad bastante alta. El diestrés en los niños no es muy frecuente, no es muy frecuente. En Estados Unidos y en Europa se reportan, pero son escasos los casos. Mientras que en los adultos sí es bastante frecuente. Y la mortalidad también es bastante alta. Por ejemplo, antes de los 80, la mortalidad iba entre 55 a 65%, o sea, casi la mitad de los pacientes morían. Mientras que en los últimos años, pues, ha disminuido entre un 35 y un 40%, pero igual sigue siendo sigue siendo una tasa de mortalidad bastante alta, o sea, miden casi la mitad. O sea, nuestros pacientes, la mitad de los que ingresan a UCI, pues llegan a fallecer. Es una mortalidad bastante alta. La etiología, pues, básicamente está dada por lesiones directas a nivel pulmonar, injurias a nivel pulmonar,
Por ejemplo, las más comunes son las neumonías. Suelen causar lesión a nivel de la unidad funcional del pulmón, que es el alveolo y la membrana alveolo-capilar. O puede también ser indirecta, que son también los llamados diestres secundarios. Hay el diestrés primario y también hay el diestrés secundario, ¿no? Y el diestrés secundario básicamente puede ser por repercusión de un proceso, de una injuria sistémica, por ejemplo, la sepsis, un traumatismo severo, shock. Menos comunes, la pancreatitis, bypass coronarios, coagulación intravascular, quemaduras, TECs. Son menos comunes, pero también pueden presentarse, pero se dan cuenta que son lesiones secundarias. Entonces, las causas más frecuentes de diestrés, como estábamos mencionando, pues la neumonía, ¿no? A la cabeza, la neumonía. La sepsis, las neumonías aspirativas, los traumas y otras. Aquí vemos en este gráfico, vemos acá bien bonito como una raqueta. Esto es un alveolo, ¿ya? Esto es un alveolo. Nuestro vaso capilar. Por aquí viene la sangre de tipo venosa. Aquí ocurre el intercambio gaseoso. El oxígeno entra entra al alveolo y pasa hacia el vaso. Y de aquí las moléculas de CO2 pasan al alveolo y luego hacia la respiración. Y las moléculas de oxígeno continúan su paso, ¿no? Un gráfico bastante didáctico, en el cual nosotros podemos identificar tres estructuras importantísimos en la patología de esta enfermedad. Al alveolo, con los neumocitos, o células que son células de tipo epiteliales, a los neumocitos tipo 2, que son los encargados de secretar sustancia surfactante, que es la sustancia que hace que el alveolo esté abierto, que no esté colapsado. Y los neumocitos tipo 1, que son células que sostienen al alveolo. Tenemos acá la membrana alveolo capilar, que es una membrana muy pequeña, que sirve de separación entre el alveolo y el capilar. Y el capilar propiamente dicho, ¿no? Que está formado por células endoteliales, fibroblasto e intersticio, y el capilar, ¿no? Entonces, en el diestrés debemos recordar siempre que esta estructura, que es la unidad funcional, el pulmón funciona a raíz de esto. Miles y miles de millones de estas unidades hacen el pulmón. Y el pulmón cumple su función, tanto de oxigenar como de ventilar, pero gracias a esta unidad. Esa es la unidad mínima de función del pulmón. Y está compuesta por tres estructuras, como lo mencionaba. El alveolo, la membrana alveolo capilar y el capilar propiamente dicho. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en el diestrés? En el diestrés hay una injuria, una neumonía. Nuestro paciente está en hospitalización, se aspira, ocurre una neumonía. Hay secreciones, un proceso inflamatorio que comienza a dañar diversas estructuras, como cuáles. Los neumocitos tipo 2, que formaban sustancias surfactantes, ya no la van a formar más, el alveolo se va a colapsar. Comienza a haber disrupción de los neumocitos tipo 1, se rompe el alveolo, hay alteración del endotelio, entonces hay una disrupción, hay una alteración en la membrana alveolo capilar. Vean, hay una disrupción. El intersticio se inflama con citoquinas y moléculas proinflamatorias. Entonces hace que el alveolo se inunde de secreciones. ¡Plan! Se llena de secreciones. Se inflama y colapsa. Y finalmente, colapsa. Hay una alteración en la permeabilidad endotelial que hace que el agua del intersticio de la célula pase hacia el alveolo, inundando nuestro alveolo. Nuestro alveolo colapsa. Y es así que la unidad funcional
principal de nuestro pulmón deja de funcionar. Y esto se repite a diversos niveles, en todo el pulmón. Posteriormente, si es que el paciente se recuperase, el alveolo que estaba totalmente destruido, pues en vez de neumocitos tipo 1 o neumocitos tipo 2, comenzará a formar fibrina, tejido rico en colágeno, y de esta manera el alveolo llegará a recuperarse. Si es que cuando nuestro paciente supere su enfermedad y llega a recuperarse. Una característica que tiene el pulmón es que el pulmón se regenera, a diferencia de otros órganos, como por ejemplo el cerebro, el pulmón se regenera. Pero esta regeneración va a depender de muchos factores propios del paciente, la edad, el estado inmunológico, el estado nutricional, entre otras causas, ¿no? Pero básicamente nosotros vemos en nuestras unidades de cuidados intensivos o en emergencia este acme, este fenómeno en el cual el alveolo se lastima a raíz de un proceso injurioso, ya sea una neumonía, sea un proceso inflamatorio sistémico, como una quemadura, un traumatismo severo. Entonces, ya sabemos cómo es que se produce el diestrés, pero ahora tenemos que definirlo. Tenemos que definir qué es un diestrés y qué no es un diestrés. Para definir diestrés tenemos que tener un criterio de temporalidad, otro criterio de imagen radiológica y otro criterio de la causa del edema. Entonces sabemos nosotros que el diestrés es una alteración en la membrana alveolo-capilar. Para que sea diestrés, esta enfermedad tiene que ocurrir una semana desde la injuria. O sea, desde que ocurrió una neumonía, 5 días después el paciente comienza a desaturar severamente, es una semana. Entonces, puede ser diestrés. El valor imagenológico es importante. Ver si es que en la placa de rayos X nosotros vemos las imágenes clásicas de diestrés, que son infiltrados bilaterales. El pulmón manchado completamente. Ambos campos pulmonares. Y que esta congestión no se deba a una causa cardiogénica. Es importante porque también esto puede confundirse con los pacientes que tienen cardiopatías y hacen edema agudo de pulmón. Y se acompaña finalmente con el criterio de hipoxemia. Y de acuerdo a esto, pues va el grado de severidad. Entonces, recordar que son 3 criterios para el diagnóstico de diestrés. El de temporalidad, una patología que ocurre en 7 días de evolución. Radiológico, en el cual nosotros vamos a ver 2 pulmones completamente comprometidos. Oxigenatorio, pacientes con PAF y menos de 300 y de acuerdo a la severidad. 300 a 200, leve. 200 a 100, moderado. Menos de 100, diestrés severo. Y tener la certeza de que esta congestión bilateral del pulmón no sea de origen cardiogénico. Explicaba yo en mis diapositivas que antes de la década de los 80 la mortalidad era bastante alta. Entonces es así que se forman muchos grupos de estudio y dicen, bueno, tenemos que hacer algo para que el diestrés no tenga tanta mortalidad. Y en el 2000, un grupo estadounidense plantea algunas estrategias para poder disminuir la mortalidad del diestrés. Bueno, paciente con diestrés severo tiene que estar en ventilador mecánico, pero plantea ciertas estrategias para que los pacientes que están en ventilador mecánico mueran menos, para que la mortalidad disminuya. Y actualmente, pues la mortalidad va entre un 30 a un 20% gracias a estas estrategias que básicamente concluyen que la ventilación mecánica de estos pacientes debe ser con volúmenes tiales bajos, a 6 ml por kilo. Llámese entonces una paciente que pesa, por ejemplo, una paciente añosa, pero flaquita, que pesa 50 kilogramos, tendremos que programar en el ventilador mecánico a 350 ml por kilo.
y los que están acostumbrados a manejar ventilador mecánico o están en constante trabajo con los ventiladores mecánicos, ustedes sabrán que 350 ml es relativamente pequeño, pero las guías nos han sugerido esto, que la ventilación mecánica en los pacientes con diestrés sea a volúmenes diales bajos. ¿Y esto qué va a traer de consecuencia? Que el paciente va a hipoventilar. Y fruto de la hipoventilación se va a desarrollar la acidosis respiratoria que vamos a tratar en esta charla. El objetivo de esos volúmenes bajos es que el pulmón no se sobredistienda, no se lesione más, es evitar la lesión secundaria. Entonces, en este grupo de estudio decía, bueno, tienes un paciente que está con diestrés en ventilación mecánica, dale ventilación mecánica solamente a 6 por kilo. Ventilación protectiva. Haz que tu alveolo, que ya está lastimado, no se lastime más. ¿Cómo lo logras? Haciendo que no se generen presiones altas en el alveolo. Entonces te dice, mantén una presión plató menos de 30. Con una presión plató menos de 30, el alveolo sigue indemne y lo dejamos que se pueda rehabilitar, así como vimos en la tercera lámina, que se formen las fibras de colágeno, que se repare el alveolo ahí bien bonito. Entonces le damos una chance. Te dice también, usa PIP, hay que reclutar el alveolo. ¿Por qué? Porque el alveolo se ha colapsado, fruto del proceso inflamatorio que les estaba comentándoles de la alteración de la permeabilidad del alveolo se colapsa. Entonces el PIP, ¿qué hace? Hace que el alveolo nuevamente esté reclutado. Esto aumenta la oxigenación y eso disminuye las atelectasias. Entonces, con esta estrategia se vio que la proporción de pacientes que morían, pues, disminuyó drásticamente desde el 2000. Antiguamente, nuestras unidades de cuidados intensivos ventilaban a volúmenes bastante altos para evitar los disturbios en el medio interno. Pero actualmente la ventilación se hace de manera protectiva con volúmenes bajos. Y esto obviamente trae pues una consecuencia que es el aumento de los niveles de CO2. Entonces tenemos que entender también que el diestrés no es una patología homogénea. Si bien es cierto, les explicaba que afecta a ambos pulmones, no los afecta de manera homogénea. El diestrés es heterogéneo. Entonces va a haber áreas de pulmón que están perfectamente ventiladas y va a haber áreas de pulmón que están completamente colapsadas. Entonces, es aquí cuando nace el concepto de pulmón de bebé, que hace referencia que en las únicas áreas que sirven de pulmón son áreas que podrían considerarse como áreas de respiración parecidas al de un pulmón de un bebé. Y es por eso también que se da volúmenes diarios bajos, para evitar la sobredistensión, para evitar el daño secundario del alveolo, que ya está lastimado. Entonces, con estas estrategias que nos plantea estas guías, lo que se hace es convertir un alveolo que está completamente colapsado a un alveolo que está distendido, a un alveolo que está libre. Convierte, dice, alveolos húmedos en alveolos secos. Y esto mejora la oxigenación. Una maniobra mediante la cual nosotros podemos mejorar la oxigenación, y la hemos visto bastante en la pandemia, es la pronación. Desde que el doctor Asbaul publica esta enfermedad, se plantean ciertas estrategias como la ventilación mecánica a presión positiva, pero aún así todavía no se lograba revertir los estados de hipoxemia. Entonces es así que en 1979 el doctor Bryan plantea una estrategia que nacía de un fenómeno fisiológico en el cual al voltear al paciente boca abajo, por efecto gravitacional,
la ventilación mejoraba y esto aumentaba la oxigenación y el paciente aumentaba la posibilidad de vivir. ¿Y esto cómo se explicaba? Las zonas anteriores, las zonas posteriores son más ricamente perfundidas. Las zonas posteriores son las que están más perfundidas. Y las zonas anteriores son las que están pobremente perfundidas. O sea, acá llega más sangre. Pero acá llega más oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que propone el doctor Bryan? Invertir esta relación. Hacer que a los lugares donde llega más oxígeno sean los lugares que tengan más perfusión. Y es así ahí es así como el prono funciona. A raíz de este conocimiento, en el año 2013, el doctor Guerin y su grupo de investigadores italianos plantean, ¿no? ¿La pronación servirá? ¿No servirá? ¿Poner a nuestros pacientes boca abajo? ¿Servirá? ¿No servirán? Los protocoliza. Entonces su estudio da frutos. Estadísticamente se observó que los pacientes que estaban en pronación vivían más. La posibilidad de vivir era mayor en los pacientes que estaban en prono en comparación a los pacientes que estaban en supino. Y esto era el 2013, ¿no? Había cierta duda, todavía había algunos colegas que decían, no, la pronación tiene sus complicaciones, mejor es reclutar. Bueno, tuvo que venir la pandemia y hacernos ver cuán beneficioso y cuántas vidas se han salvado con la maniobra de pronación. Entonces, yo les mencionaba que una complicación que se plantea fruto de la ventilación mecánica protectiva, que es ventilar a pacientes con volúmenes tibiales bajos para evitar que ese alveolo que ya está lastimado se siga lastimándose, pues es la hipoventilación. Y la hipoventilación, como ustedes entenderán, hipoventilación hace que el CO2 se retenga en el organismo y no pueda ser eliminado. Al no ser eliminado, el CO2 en el organismo produce acidosis, un tipo de acidosis respiratoria. Hay que recordar siempre estos valores para tenerlos en consideración y poder nosotros diagnosticar lo más rápido posible el disturbio al cual estamos enfrentándonos. Entonces, recordemos que la acidosis respiratoria es un trastorno es un trastorno que básicamente se da por aumento del CO2. ¿Ya? La acidosis respiratoria es porque el CO2 se aumenta. El CO2 está en el cuerpo, no puede ser eliminado del pulmón a través del pulmón. No se puede eliminarse. Entonces, esta concentración de CO2 provoca en nuestro organismo acidemia. Hay que recordar que en disturbios ácido-base hay una ley de compensación que se llama la ley de siga la flecha. ¿Qué significa? Que si el CO2 se eleva para que el bicarbonato compense, el bicarbonato tiene que subir. Entonces, usualmente, en estados de compensación, el bicarbonato aumenta. Este estado básicamente es debido a estados de hipoventilación o ventilación alveolar ineficaz. Pero haciendo un pequeño paréntesis, el diestrés no es el único estado que produce acidosis metabólica, ¿no es así? Porque como repasamos en la última diapositiva, estados de ventilación ineficaz también producían acidosis respiratoria. ¿Qué estados de hipoventilación? El uso de drogas que alteran el estado neurológico y hacen que el paciente hipoventile, o sea, no respire de manera adecuada. Enfermedades agudas como un DCB, en el cual el paciente igualmente va a haber una alteración neurológica y el paciente no va a respirar de manera regular. En apnea del sueño,
Una alteración frecuente, por ejemplo, las intoxicaciones. Cuando nosotros hacemos guardia los fines de semana, vienen los pacientes intoxicados, hipoventilando. En vez de respirar 12, 14 por minuto, que es lo normal, respiran 6, 4 por minuto, en un estado de franca acidosis. Los tumores o las lesiones cerebrales. Todo aquello que influye que el centro nervioso central, que el centro de la respiración ubicada en la protuberancia, no funciona. Y el paciente, en vez de respirar 12 a 14 respiraciones, que es lo normal, comienza a respirar 8, 4. Alteraciones en la propia parrilla costal. Guillain-Barré. Antes de la pandemia ya habíamos pasado por una epidemia también, que era la epidemia de el Guillain-Barré. Se aumentaron los casos, especialmente en el norte, algunos hospitales como el Mogrovejo o Hospital 2 de Mayo, donde yo actualmente laburo, nos vimos copados de pacientes con esta enfermedad. ¿Qué es lo que pasaba? Que había una alteración en la musculatura que evitaba que haya una ventilación eficaz. Entonces los músculos de la pared torácica no podían hacer que haya una ventilación y el CO2 se acumulaba en el organismo y esto provocaba acidosis. Un criterio para definir que aquel paciente que va a fracasar, que va a presentar falla ventilatoria al Guillain-Barré, es el aumento del CO2. El CO2 aumenta, el paciente va a fracasar y va a requerir ventilador mecánico. Otros pacientes como la esclerosis múltiple, la miastenia, los obesos, el neumotórax, al limitar la ampliación del pulmón, pues hace que no se pueda eliminar CO2. Y como no se puede eliminar CO2, el CO2 se queda en el organismo y provoca acidemia. Un segundo, por favor, Irán. Disculpen, ya por mi casa se está haciendo noche y bueno, tenía que prender las luces. Entonces vamos a ver en qué estábamos. Decíamos, ¿no? Que algunas otras circunstancias que también producen acidosis respiratoria son, por ejemplo, alteraciones a nivel central y también a nivel muscular. Tórax inestable, pacientes que vienen politraumatizados. Estos días en la emergencia han estado viendo pacientes fruto de las convulsiones sociales que tenemos en la ciudad de Lima y en provincia, pacientes politraumatizados, con múltiples fracturas y lesiones a nivel de la parrilla costal. Esa parrilla costal no se puede mover. Y como no se puede mover, el paciente no respira. Y como no respira, el CO2 no se elimina. Y como no se elimina, el CO2 produce acidosis. Algunas enfermedades bronquiales también, probablemente alteraciones en el parénquima bronquial, por ejemplo, el EPOC, el asma, son pacientes que están acostumbrados a tener niveles de CO2 bastante altos. ¿Por qué? Porque hay un estado de hipoventilación ineficaz. El diestrés también, como mencionaba, ¿no? Que puede llegar a producir acidosis respiratoria, probablemente por su misma patología, porque también el diestrés provoca alteración del espacio muerto y por tal razón no se puede dar una ventilación eficaz. Y también fruto de la ventilación protectiva. Como les mencionaba, una estrategia de manejo de nuestros pacientes con diestrés respiratorio, pues es la ventilación mecánica protectiva. Pero esa ventilación mecánica protectiva se acompaña de hipercapnia, ¿no? Entonces, a nivel molecular, nosotros sabemos que fruto del metabolismo celular, enganchando la plática previa, nosotros sabíamos que la glucosa entraba a la célula. Glucosa gracias a insulina, recordad. Sin insulina la glucosa no entra. En este caso, nuestro paciente tenía insulina suficiente para hacer que la glucosa entre al organismo. La glucosa se metabolizaba, se formaban moléculas de ATP, pero fruto de ese metabolismo se forma CO2. Se forma CO2. Las moléculas tienen que eliminar de alguna u otra forma esa molécula de CO2. Tienen que sacarla del organismo, esa molécula de CO2. Entonces la envían al torrente sanguíneo, en el cual se junta junto con la molécula de agua y gracias a la enzima anhidrasa carbónica forma el bicarbonato. El bicarbonato llega al pulmón, ya sea junto a la hemoglobina o se separa en ácido carbónico
y llega al pulmón. Y en el pulmón, nuevamente por la enzima anhidrasa carbónica, se separa en CO2 y agua. Y es el CO2 el que nosotros exhalamos. Entonces, la acidosis respiratoria puede ser de dos tipos. Puede ser de tipo aguda o puede ser de tipo crónica. La acidosis metabólica de tipo aguda no llega a compensar, porque recién recuerden que el órgano que va a compensar es el riñón. Entonces, el riñón es un poco lento, es un poco lentito para compensar. El pulmón sí, el pulmón comienza a compensar rápidamente. Mediante la respiración de Kussmaul y los centros respiratorios, el pulmón compensa rápidamente. Pero el riñón compensa lentamente. Lentamente. Puede tardar 4, 7 días. Entonces es así que decimos que en fases agudas, como el riñón va a compensar lentamente, pues va a haber un estado de acidemia, acompañado de un aumento del nivel del CO2. El CO2 va a aumentar, va a superar sus valores normales. Pasan los 4 días y bueno, el riñón se digna en compensarnos. ¿Cómo? Al aumento de CO2 va a haber un aumento de bicarbonato. Entonces, en las fases crónicas, el pH ya va a tener una tendencia a la normalización. Va a haber una tendencia a la normalización. Entonces, ¿cómo es que nosotros sabemos si es que el paciente está o no está compensado? En la acidosis respiratoria aguda, por cada punto, por 0.1 puntos que se eleva el CO2, va a aumentar un punto el bicarbonato. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos una acidosis respiratoria con un CO2 en 60, el CO2 se elevó de 40 a 60, se elevó a 20 puntos. Entonces, por cada 20 puntos, por cada 10 puntos, se va a elevar un punto de bicarbonato. Entonces, el bicarbonato tendrá que elevarse 2 puntos. Va a estar de 24 a 26. Eso en fases agudas. Pero en fases tardías, la compensación es menor inclusive, porque va a tener que elevarse por cada variación de CO2, solamente se va a elevar la tercera parte del bicarbonato. Entonces, mencionábamos que la acidosis puede ser compensada por el pulmón de manera más rápida. El primer órgano en compensar la acidosis respiratoria va a ser el pulmón. Ante un estado de disminución del pH, pues el pulmón, el organismo, las moléculas de hidrogeniones van a llegar al cerebro y le van a decir, cerebro, el organismo está entrando en acidosis, tienes que eliminar CO2 como sea, no sé cómo, pero lo eliminas. Entonces el cerebro le avisa al centro respiratorio dorsal y le dice, ¿sabes qué? Tienes que comenzar a eliminar CO2. Elimina CO2 y el pulmón comienza a hipoventilar. Comienza a hiperventilar. Aumenta la respiración y comienza a eliminar CO2. Lo contrario ocurre si es que hay un estado en el cual se eleva, baja el nivel de hidrogeniones. Pero para efectos prácticos, como les decía, ¿no? En nuestra charla, cuando el organismo detecta que hay aumento de hidrogeniones, pues le dice al cerebro, haz que el pulmón hiperventile. Y el pulmón hiperventila. La compensación renal, que es la que más tarda 2, 3 días en presentarse. Entonces, ¿cómo es que va a compensar? Cuando hay estados de acidosis, lo que va a hacer es aumentar la excreción de ácidos. Va a eliminar ácidos a nivel renal, pero va a reabsorber bicarbonato a nivel del túbulo colector distal. Lo que va a hacer es jalar bicarbonato. Por eso es que cuando el CO2 va a aumentar,
el bicarbonato también va a aumentar. El tratamiento de esta enfermedad, pues, es corregir la causa que la está desencadenando. Si es que nuestro paciente está con un trastorno de conciencia, será evaluar si es que está haciendo algún DCB isquémico, algún DCB hemorrágico, ver por qué el paciente está hipoventilando, tiene algún trastorno de conciencia, o tal vez tiene una alteración en la parilla costal, que está tapando, tiene un tórax inestable, está en un Guillain-Barré. Tratar la causa desencadenante. Una forma, si es que el paciente está en ventilación mecánica, es mejorar la ventilación, la ventilación, la ventilación mecánica. Y también nos menciona que podría ser útil el bicarbonato siempre en cuando el pH esté en menos de 7.1 y haya descompensaciones hemodinámicas o arritmias cardíacas. Entonces acá les voy a presentar el caso número 1, que es un paciente que bueno, nos dice, ¿no? Paciente cardiópata que recibe una sobredosis de sedantes. Vemos que el pH está en 7.2, el CO2 está en 70, el bicarbonato está en 27. ¿Alguien me podría decir ante qué alteración estamos? Dosis respiratoria. Muy bien, Mariela, gracias por tu participación. Entonces, nosotros vemos, primeramente, vemos la gasometría, ¿no? Somos neófitos en esto, vemos nuestra gasometría. Vemos el pH, está en 7.22. Sabemos que el valor promedio del pH está en 7.4. 7.4 es el valor normal. Menor a 7.4, acidosis. Mayor a 7.4, alcalosis. En este punto está menos de 7.4, en 7.2. Entonces estamos ante un estado de acidosis. Ahora, nos preguntamos nuevamente, ¿esta acidosis a causa de qué estará? ¿Cuál será la causa que está desencadenando esta acidosis? ¿Será el pulmón? ¿Será el riñón? Lo evaluamos. Vemos cómo está nuestro bicarbonato y nuestro bicarbonato está normal, es más, está ligeramente elevado. Está ligeramente elevado. Si el riñón fuera el causante de la acidosis, ¿tendría que estar elevado? No, al contrario, tendría que estar bajo, ¿no? Pero en este caso está alto. Entonces el riñón no es el que está causando esta alteración. El bicarbonato no es la causa de esta alteración. Seguimos revisando y nos encontramos con un CO2 que está escandalosamente alto. Está en 70. Entonces nos preguntamos, ¿será el pulmón, será el CO2 el causante de este disturbio? Sí, no hay otra explicación. Entonces le pondremos el apellido que se trata de una acidosis respiratoria. Entonces, la interpretación es que el pH está bajo, por lo cual se trata de un estado de acidosis. El CO2 está elevado, lo cual nos va a indicar que es una acidosis por parte respiratoria. Y se trata de un disturbio agudo. ¿Por qué? Porque el pH todavía no normaliza. No normaliza. Aparentemente estaría compensado. Mencionábamos que por cada 10 puntos de CO2 que se eleva, se va a elevar un punto el bicarbonato. ¿Aquí cuántos puntos se ha elevado el bicarbonato? Perdón, el CO2. 30 puntos, ¿no? De 40 a 70. Entonces, ¿cuántos puntos tendría que elevarse el bicarbonato? 3. 24 más 7. Perdón, 24 más 3, 27. Entonces, en este estado está compensando. El bicarbonato está compensando. Todavía no está compensado. Porque, perdón, disculpe. Todavía sigue siendo un estadio agudo. Pero el bicarbonato está compensando. Este caso también es bonito. En este caso ya nos vamos a introducir
en una de nuestras guardias. Entonces, vemos que se trata de un paciente, varón de 50 años, pues que ha ingresado ahora en la quinta ola, 50 años, diagnóstico de COVID-19, tiempo de enfermedad unos 5 días, con todas las vacunas, pero igual ingresa a cuidados intensivos por un cuadro de insuficiencia respiratoria, ¿no? Paciente ingresa a ventilador mecánico, se está intentando hacer ventilación mecánica protectiva. El peso predicho del paciente es unos 100 kilogramos, es un paciente bastante gordito, ¿no? Su peso predicho es 100 kilogramos. Por tal razón, nosotros deberíamos solamente darle ventilación protectiva a 6 ml por kilo. Por tal razón, nosotros deberíamos darle 600 ml de volumen tidal como máximo. Y vemos acá en nuestra imagen que le estamos dándole unos 500 ml de ventilación de volumen tidal. A una frecuencia respiratoria de 14, con un PIB en 5, FiO2 de 50%. Y nos llega a nuestras manos el resultado de la gasometría. ¿Qué llama la atención de esta gasometría? Estamos ante un episodio de una acidosis. ¿Será metabólica? ¿Será respiratoria? Vemos, repasamos bien. El bicarbonato está bien. Entonces el bicarbonato no está siendo causante de esta alteración. Evaluamos el CO2 y nos percatamos que el CO2 está elevado. Entonces es el CO2 el que está causando esta acidosis. Si es el CO2 el que está causando esta acidosis, ¿ante qué estamos? Ante una acidosis de tipo respiratoria. ¿Por qué? Hay un estado de hipoventilación. Nosotros estamos dándole al paciente ventilación mecánica protectiva. Le estamos dándole 6 por kilo. No tenemos que aumentar ese nivel de ventilación porque mientras si aumentamos ese volumen, va a aumentar el riesgo de que aumenten nuestras presiones y el riesgo de que nuestro alveolo se altere, ¿no? Entonces nosotros recibimos esta gasometría, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sugieren? Les invito a que participen. Aumentar la frecuencia respiratoria. Muy bien, muy bien. ¿Cómo podríamos aumentar la frecuencia respiratoria? ¿Qué propone usted? Aumentar el volumen tidal. También es una alternativa, pero recuerda, Gerardo, que si aumentamos el volumen tidal vamos a salir de los rangos de protectividad. Más de 6 por kilo probablemente nos pueda causar un aumento de la presión meseta y eso va a lastimar a nuestro alveolo, que como habíamos visto en la gráfica ya está bastante dañado. Pues, Entonces, ya, tal entonces, vez en puede otras ser circunstancias volumen a podría sí. presión, frecuencia respiratoria, rampa. En este caso, la rampa va a tener repercusión en las presiones, no tanto en el volumen, no tanto en la ventilación. Recordemos que la fórmula de ventilación minuto va a depender del volumen tidal y la frecuencia respiratoria. En este caso, solamente tenemos dos alternativas, una que propuso su compañera y otra que ha propuesto Gerardo. O aumentamos el volumen tidal o aumentamos la frecuencia respiratoria. Ambas respuestas son buenas, no es que estén mal. Ambas respuestas están bien. Y eso, por ejemplo, lo podemos repasar en esta diapositiva en la cual, no sé si se percataron, en la cual yo les mostré las variables de las cuales depende la ventilación minuto, el volumen minuto, va a ser el volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Entonces, si nosotros estamos ante un estado de hipercapnia, estamos ante un estado de una acidosis respiratoria, solamente tenemos dos alternativas, como han mencionado sus dos compañeros. O aumentamos el volumen tidal o aumentamos la frecuencia respiratoria. En este caso, vamos a preferir aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Mediante esta fórmula, que es una regla de 3 indirecta, no es una regla de 3 directa, hay un error de tipeo, es una regla de 3 indirecta.
en el cual nosotros vamos a tener nuestra frecuencia respiratoria a la cual queremos modificar, va a ser igual a la frecuencia respiratoria actual o el CO2 actual sobre el CO2 deseado. Entonces, volvemos a repasar. Nuestra frecuencia respiratoria está en 24, nuestro CO2 está en 60 y nosotros queremos bajar un CO2 a 40. Queremos dejarlo relativamente compensado para la agua, ¿no? La frecuencia respiratoria, ¿cuál es? 14. ¿El CO2 actual cuánto está? Está en 60. ¿Y cuál es el CO2 que nosotros queremos? 40. Realizamos la operación matemática y nos sale una frecuencia respiratoria de 21. Entonces, mediante este ejercicio nosotros vemos que nosotros podemos modificar la frecuencia respiratoria de nuestro ventilador mecánico. Vamos hacia el ventilador mecánico y modificamos hasta 21. Aquí tengo un tercer caso. Este caso ya es otro paciente. Pero es el mismo paciente. Nosotros le hemos aumentado la frecuencia respiratoria y se logró corregir el tema de la acidosis respiratoria. ¿Ya? Se corrigió la acidosis respiratoria. Este caso es un poquito, no más complejo, pero sí vamos a necesitar algunos datos más. Vamos a necesitar algunos datos de las fórmulas que habíamos usado previamente. Entonces sucede que Gerardo, pues, evaluó al paciente en la guardia pasada. Gerardo vio que estaba su paciente con acidosis respiratoria. Dijo, bueno, voy a bajar la concentración de CO2. Usó su fórmula de frecuencia respiratoria a modificar. Hizo sus cálculos, y lo dejó al paciente con un pH de 7.4, un CO2 de 40. Estable. Es así que Gerardo abandona la guardia. Pero luego de 3 días, este paciente comienza a presentar algunos disturbios. Comienza a presentar fiebre, secreciones purulentas, hay oliguria y aumento de azoados. Parece que nuestro paciente está haciendo una neumonía. Una neumonía, está haciendo sepsis con repercusión renal. Llega otra gasometría, otra guardia. En este caso, ¿ante qué estaríamos? ¿Alguien podríamos participar, por favor? ¿Metabólica? No te escuché muy bien. ¿Acidosis metabólica? Muy bien, muy bien. Nuevamente volvemos a evaluar, ¿no? Volvemos a ver. ¿Ante qué estamos? Entramos ante un estado de acidemia. Muy bien. ¿Cuál es la causa de esta acidosis? ¿Será el bicarbonato o será el CO2? Bicarbonato. Claro, vemos, ¿no? Vemos el bicarbonato y el bicarbonato nos llama la atención que el bicarbonato está bastante bajo, ¿no? Nos percatamos que el bicarbonato está bajo. Entonces, es una acidosis metabólica. Pero momento, también hay un discreto aumento Puede ser del mixta, CO2. profesor. Exactamente. Estamos ante un disturbio de tipo mixto, pero a predominio del bicarbonato. Entonces, en este caso, el reto va a ser, ahora, ¿qué hacemos? Estamos ante un disturbio de tipo mixto, una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria. Ya le pusimos nombre, ahora vienen las herramientas que vamos a usar. Primero que nada vamos a ver si es que nuestra acidosis metabólica está o no está compensada, ¿no? Entonces vamos a echar de mano de nuestra fórmula de Winter. Vamos a nuevamente usar la fórmula que estábamos usando previamente, en la cual nosotros vamos a ver si es que el CO2 está compensando o no está compensando, ¿no? Entonces, el CO2 que debería compensar ante este estado de acidosis metabólica, vamos a multiplicar el bicarbonato que nos ha salido del agua
15 por 1.5 más 8. Nos va a salir un CO2 de 30. ¿Está compensando o no está compensando? No está compensando. Recordemos que... A ver, permítanme. Entonces, este disturbio no está compensando. Nuestra acidosis respiratoria no está siendo compensada. Miren, el CO2 está altísimo. Para nuestro disturbio metabólico, nuestro CO2 debería estar en 30. Es una acidosis metabólica no compensada. No compensada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos compensar? ¿Mediante qué herramienta podemos compensar? Y habíamos aprendido previamente del caso anterior, ¿cómo podemos hacer que el CO2 pase de 45 a pueda disminuir? Entonces, vamos a usar nuestra fórmula de la frecuencia respiratoria modificada. Nosotros queremos llegar a este nivel de CO2 para poder compensar nuestro medio interno. Nuevamente usamos nuestra fórmula, la frecuencia respiratoria, que está actualmente, volvió a estar en 14, el CO2, que está en 45. Nosotros, ¿a qué CO2 queremos llevar? Hasta 30. Sacamos acá el cálculo matemático y ¡plam! Nos sale una frecuencia respiratoria de 21. Profesor, ¿y en qué caso Seteamos, estaría compensando? ¿Cuando el CO2 está más elevado o menos de 30? en este caso, queremos llevar el CO2 hasta 30. De esa manera, poder compensar el disturbio respiratorio. Y es por eso que nosotros usamos la fórmula de corrección de frecuencia respiratoria. Entonces, nosotros que teníamos una frecuencia respiratoria en 14, seteamos nuestro ventilador mecánico y llevamos nuestra frecuencia respiratoria hasta 21. Y de esa manera compensamos la disfunción respiratoria. La disfunción metabólica se va a compensar mientras nosotros compensemos la causa infecciosa que está llevando a descompensar a nuestro paciente. Recordemos que la parte respiratoria es la que nosotros podemos manejar, porque esa depende de dos cosas simplemente. Depende de la ventilación mecánica, del volumen de minutos y la frecuencia respiratoria. Mientras que la causa metabólica, como aprendimos en cetoacidosis diabética, depende de la causa base. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias por su atención y estoy atento a sus preguntas. ¿Una pregunta, estimados participantes? Profesor, una consulta. ¿Cuándo estamos hablando de un shunt pulmonar? Me parece que también hay valores para poder sacar. ¿Shunt? Sí, es un shunt pulmonar. Shunt. No, sí, está bien, Gerardo. Mira, el shunt es una traducción del inglés que significa cortocircuito. Shunt o cortocircuito. En las publicaciones en inglés tú lo vas a encontrar como shunt, pero en publicaciones en español vas a encontrar como cortocircuito. Y básicamente el cortocircuito, pues, a ver, vamos a volver a mi diapositiva previa, ¿ya? Vamos a ver aquí, vamos a ver a nuestro alveolo. Todo se puede explicar siempre en cuando conozcamos nuestro alveolo. Siempre que tratemos de centrarnos en los conceptos claves. A veces es importantísimo siempre concentrarnos en los aspectos que nosotros usamos durante nuestra práctica clínica, ¿no? Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros desencadenarnos en nuestra práctica diaria. Entonces, Gerardo, vamos a ver. Este es una unidad alveolo-capilar, ¿no? Es una unidad alveolo-capilar. Por acá viene sangre venosa. Y aquí va a retornar sangre arterial, rica en oxígeno. Aquí no tiene tanto oxígeno, porque es sangre venosa, ¿no? Acá está disminuida. Acá esta sangre va a ser rica en oxígeno. Va a ser rica en oxígeno. Entonces, para que esta sangre
esté rica en oxígeno, pues el oxígeno que está acá en el alveolo tiene que pasar del alveolo hacia el capilar, ¿no? Esto es lo normal. Viene por aquí, viene acá el glóbulo rojo, ¡pum! Se carga de una molécula de 4 moléculas de oxígeno y sigue su recorrido. Esto es lo normal. ¿Qué es shunt? Shunt es cuando ¡blam! Se corta esto. Se corta esto. Por diversas causas. La molécula, el glóbulo rojo que estaba aquí cargado con poco oxígeno, no logra oxigenarse. Entonces, el glóbulo rojo que estaba con una presión de oxígeno de 60 milímetros de mercurio y tenía que irse del pulmón con 90 milímetros de mercurio, no pasa el fenómeno de hematesis y se va por el extremo arterial con 60 milímetros de mercurio. Esto es shunt. Shunt, o también llamado cortocircuito. Shunt o cortocircuito. ¿Qué puede ocasionar esto? Ya sabemos que es shunt, ¿no? En el contexto de diestrés, ¿qué ocasiona esto? Permítame. ¿Qué ocasiona esto? Pues que alguna de estas tres estructuras esté alterada. Puede ser que acá haya un trombo. ¿Ya? Hay un trombo que no permite que las células pasen y el CO2 no va a poder eliminarse. Como ocurre en el diestrés es un estado trombogénico. Como ocurre en el COVID, recordarán ustedes que nuestros primeros pacientes que nosotros manejábamos los anticoagulábamos, precisamente porque el COVID, al igual que el diestrés, es un estado trombogénico. Produce a nivel pulmonar trombos que provocan shunt. O puede ser que nuestro paciente presente un disturbio en la membrana alveolo-capilar, como el propio estrés o la fibrosis. Acá hay inflamación, entonces el glóbulo rojo viene hasta este extremo y no va a poder entregar su CO2 y no va a poder recibir oxígeno. Y finalmente, alteraciones en el alveolo lleno de moco, una neumonía, un edema. El oxígeno que viene acá de nuestras vías respiratorias superiores llega hasta aquí, pero no puede llegar hasta este punto. Entonces, esas son las tres causas de shunt. Puede haber alteración del alveolo, alteración de la membrana alveolar y alteración de, el capilar venoarterial. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Parece que todo está claro, doctor Ángel. Sí, creo que sí, a ver, en el chat. He visto que han participado bastantes compañeros en el chat y me causa bastante satisfacción. Por ejemplo, a Giovanna ha estado participando activamente. Erika también. Les felicito. Y bueno, eh, les felicito y espero que la charla haya sido de su completa provecho. La capacitación es un pilar de nuestra formación
En este mundo tan globalizado, necesitamos estar capacitados de manera constante para ser muy competentes. Y algo que siempre yo repito en todas las charlas, en los servicios de cuidados intensivos y en los servicios de vigilancia intensiva, como emergencia o cuidados intensivos, el personal que marca la diferencia es el personal de enfermería. El personal que hace que el paciente pueda sobrevivir es definitivamente el personal de enfermería. Y qué mejor que un personal de enfermería capacitado, competente como el que nos está acompañando. Permítanme agradecerles y felicitarles por su participación. Muchísimas gracias, doctor. Muy buena su presentación, muy entendible. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su ponencia, doctor Ángel. Espero contar con usted en los próximos cursos. Le envío un fraterno abrazo y una feliz Navidad, desearle, doctor Ángel. Igualmente para ustedes, compañeros. Espero volver a encontrarnos con ustedes también. Bueno, estamos para ayudarnos. El conocimiento siempre debe ser compartido. Si no es compartido, no es conocimiento. Gracias a todos ustedes. Permiso.